La mesa política en el aire de Aconcagua Radio. Y ya están López y Albornoz y López para acompañarnos en esta mañana fresca, pero con datos bien calientes. Así es, ¿cómo les va? ¿Cómo señores? andan? Buen día, ¿cómo andan? Hoy es un día Albornoz 100%, que Sí, le gusta la rosca, los números, las cosas. Ahí vamos a entrar con las cifras. Alborneta con las 100% eso, claro. Yo pensé que le decía por el frío, dije, No, son bien picantes. Bueno, eso también. Marcelo Eso también. López es un tipo respetuoso. Eso también. Un tipo respetuoso. Lo cierto es que ha aparecido una encuesta nuevita, flamante, de la consultora Reale Dalla Torre, RDT, porque a Marta le gusta que digan RDT, porque si no, algunos no la identifican. Mirá vos. Así que bueno, y la tenemos en línea, Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo, ¿Qué Juan haces? Carlos? ¿Quién más está? Marcelo Acá estoy López. yo, ¿qué haces, Marcelo López? ¿Cómo andas, corazón? Marcela. ¿Cómo están? Bien, ¿y Un vos? placer. Todo bien, todo Muy bien. Bueno, se lo dejo todo servido a los muchachos. Yo ya algo leí, pero bueno, Albornoz está Albornoz, mira, te voy a decir una cosa, Marta. Albornoz desde ayer a la tarde que está Rosqueando. absolutamente loco con tus números. Está, mira, Me imagino. que Qué vuela, que vuela. Y Qué bueno que tenemos haya tenemos generado la eso. predilección de que nos manden las encuestas y cuando son información así de valor sobre la situación, no solo político-electoral, sino también las preocupaciones ciudadanas, le prestamos particular atención. Bueno, y a ver, Marta, el estudio que he estado mirando es un estudio, aparte de valor porque tiene una cuestión particular que es una encuesta domiciliaria, ¿no? Que nosotros siempre también le asignamos un lugar diferente. Mayor grado de credibilidad. Claro, sí. Vendría a ser una cosa así, hoy que se hace tanto online, la domiciliaria nos da la sensación, lo podemos charlar después en un ratito, nos da la sensación que es más creíble, pero bueno, yendo a los datos específicamente, los datos también sorprenden por algunas cuestiones, por ejemplo la caída de Milei, ¿no? Ahí en tu estudio, un comparativo, porque este es un estudio mensual, tengo entendido, donde estás observando una caída de unos 10 puntos en la consideración de los mendocinos. Es una encuesta de Mendoza, ¿no? En la consideración de los mendocinos, que cae alrededor del 56 al 46%, un número alto, pero en 3 meses, ¿no? Es como que hay una debacle ahí, o ¿cómo podríamos calificar la situación? Bueno, ahí, a ver, es un dato que por lo menos debería alertar al gobierno nacional, porque esto que estamos viendo en Mendoza también lo vemos, se refleja en las encuestas nacionales, no solamente las nuestras. De hecho, yo me di ahora en abril a nivel nacional y estoy repitiendo en mayo. Estoy justamente en este momento corriendo una encuesta nacional, pero la verdad que en eso coincidimos todos los colegas, respecto de que hay una erosión en cuanto a la aprobación de la gestión presidencial, y la verdad es que nosotros hasta abril habíamos registrado un declive en Mendoza, pero en ese momento era de 5 puntos cuando lo comparábamos con febrero, pero nos sorprendió este número que, bueno, siguió profundizándose esa erosión, y toca a ver el piso de Javier Milei, porque lo concreto es que este 47,6% que tiene de aprobación no lo había tenido nunca. El presidente, incluso en su peor momento, en septiembre del año pasado, cuando pierde las elecciones en provincia de Buenos Aires, todos recordamos, en Mendoza llegó a tener 49% de aprobación de gestión, pero nunca había perforado, digamos, este piso, y bueno, en mayo tiene el registro más bajo desde que asumió, ¿no? En Mendoza concretamente, que estamos hablando de uno de sus principales bastiones electorales, ¿no? Ahora, ¿es dramático? No, la verdad que no es dramático, sí debería preocupar, pero no es dramático, porque cuando vamos al dato de
posibilidad de si reelegirían o no reelegirían, digamos, al presidente. Si mañana hubiese una elección presidencial, votaría a favor de Milei o en contra de Milei. Un 48% de los encuestados nos dice que votaría a favor, ¿no? Ahora, Entonces una provincia, estamos hablando... Sí, perdón Marta, es una provincia que debe tener más del 60, cerca del 70% a favor de Milei, ¿no? Y Ahí ganó hay el balotaje con el 72%, Claro, claramente. Si lo comparamos ahí con ese dato, tenés una caída también. Sí, pero también lo que vimos en las elecciones de medio término es que el nivel de adhesión de Javier Milei terminó más o menos equiparándose al nivel histórico de Cambia Mendoza. ¿No? Que el año pasado, en todo caso, fue 2-3 puntitos más de lo que sacó Cambia Mendoza por ejemplo, en el 2021, cuando hacíamos la comparativa con la legislativa del 2021, pero no mucho más de eso, ¿no? Terminó siendo un poco ordenándose atrás de la figura de Milei ese electorado no peronista mendocino, más de centro derecha, más pro mercado. Y es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, que es un apoyo más de clivaje, si se quiere, que de expectativas o por entusiasmo sobre la figura presidencial o incluso sobre el programa económico, ¿no? Que también genera algún ruido. Marta, el otro dato que enseguida nos metemos con las posibilidades electorales, candidatos hacia adelante y demás, pero el otro dato que surge, o que por lo menos a mí me surge como a partir de los datos como pregunta, es... si vos estás viendo a partir de los números y de las respuestas que tienen en las encuestas, que la simbiosis entre la imagen de Cornejo y la de Milei comienza a ser más fuerte que antes, ¿no? Porque ahora la verdad que los números empiezan a ser muy parecidos. Si bien Cornejo venía con una imagen peor, digamos, por decirlo de alguna manera, que la de Milei en los últimos números, ahora los números empiezan a ser muy, pero muy parecidos, ¿no? Como que esas dos líneas empiezan a juntarse en la consideración de los encuestados. Sí, este mes se produce una convergencia en términos de aprobación de gestión, donde digamos el dato relevante es que Milei pierde 10 puntos, pero Cornejo se mantiene en términos más o menos estables, tenía un poco más de 48 en febrero y ahora tiene 47% de aprobación, ¿no? Con un poquito más de desaprobación, pero en términos de los niveles de aprobación se mantiene bastante constante, con lo cual, bueno, ahí vemos un gobernador bastante más resiliente, incluso de lo que muchos suponíamos, que en un contexto adverso para su socio político, logra mínimamente salvar la ropa. Y no solamente eso, no solamente logra mantenerse, sino que también proyectar ese sostenimiento a la intención de voto de su candidato, ¿no? Que también vemos que uno de los, que ahí nos metemos, sí, sé que me estoy adelantando, sí. pero íbamos para ese lado. Bien. En realidad lo que nosotros vemos con Cornejo, y eso a lo largo de los años, digamos, que lo venimos analizando, es que es uno de esos dirigentes que es el dirigente más estable del sistema político mendocino. Siempre se mueve entre bandas relativamente acotadas, ¿no? Que por momentos sube, por momentos baja. Por supuesto que hoy sus niveles de aprobación son bastante más bajos que los que supo tener al principio de su gestión en el primer gobierno, pero también los niveles de aprobación de toda la dirigencia política del país son mucho más bajos que a mí me impresiona ver encuestas, no sé, del 2016, 2017 con números elevadísimos para la dirigencia en general, y hoy eso no se encuentra, digamos, para ningún dirigente casi en el país, ¿no? Entonces por eso digo que dentro de el contexto actual se mueve entre bandas acotadas, y eso obviamente representa uno de sus principales activos. Bueno, y ahí en números, yendo a lo que estás anticipando, que es la disputa provincial, lo que vos has medido, Marta, es no son todos nombres propios. Sí tenés dos nombres propios, si hablamos de oficialismo, a Luis Petri y a Ulpiano Suárez, pero después medís a un candidato del equipo de Cornejo, mencionado así, ¿no?
mencionado así. Sin nombre y apellido, que encima se posiciona bien, de acuerdo a tus números. Sí, y porque metodológicamente cuando el candidato de un oficialismo no está definido, es la forma correcta de medir, ¿no? Porque si vos medís un candidato o un dirigente que es poco conocido, que no está posicionado, termina sesgando la respuesta a la personalidad de ese dirigente, que la gente no puede evaluar si le gusta o no porque no lo conoce. Claro. Vos decís, pero sí puede evaluar. Cuando ese dirigente le levante la mano al gobernador, levantan sus números. Eso es lo que estás diciendo vos en la encuesta. Claro, los oficialismos siempre tienen un piso. Siempre tienen un piso más elevado. Ahí me surge una duda que tiene que ver con esto que planteás de lo metodológico, Marta. Sí. ¿Por qué Ulpiano Suárez lo pones aparte y no sería un candidato de Cornejo del radicalismo, por ejemplo? No, lo considero como un candidato del oficialismo. De hecho, le sumo la intención de voto, Sí, después suman más las cosas, del candidato. Pero ¿por qué? Porque en realidad me resultaba interesante medirlo a Ulpiano Suárez por separado, básicamente porque él ha tenido una posición disonante, si se quiere, con algunos temas del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, me parecía interesante ver cómo performaba él, si esa posición que tenía le permitía cosechar algunas adhesiones por afuera, por fuera de la estructura del oficialismo, claro, o del gobierno provincial, ¿no? Es interesante. Entonces, déjame que le contemos a la gente que que Ulpiano Suárez suma, medido así aparte, casi 10 puntos él solo, lo suficiente como para arruinarle la elección a cualquiera. Digo, me parece que viene una subida de precio importante de Ulpiano Suárez. Claro. Sí, por supuesto, ya tenía un crecimiento respecto de febrero. Si vemos la intención de voto de febrero, tiene 4,5% y crece a 9, o el doble, digamos, claro, su intención de voto. Entonces es uno de los dirigentes que ha capitalizado de alguna manera la erosión de Luis Petri, porque ahí vamos al punto. ¿Y cómo son? Al punto. Y contalo vos, si querés, porque lo tenés agregado en varias partes, ¿cómo es el posicionamiento de los potenciales candidatos, incluyendo esta figura, el candidato, ¿cómo le ponías? El candidato del equipo de Cornejo. El candidato del equipo de Cornejo. Sí, ahí cuando hablamos del candidato del equipo de Cornejo, obviamente estamos pensando básicamente en algún ministro y demás, por eso digo, Ulpiano Suárez podría ser el candidato del equipo de Cornejo, sin lugar a dudas, que podría ser, está dentro del abanico de posibilidades. Pero bueno, nos pareció interesante justamente por eso, porque lo que queríamos evaluar es cuál es el piso electoral del oficialismo, ¿no? Entonces, medido en esos términos, y eso es la única manera de conseguir ese dato bien preciso y honesto, es medirlo de esta manera, ¿no? Si nosotros, insisto, íbamos a los nombres, íbamos a terminar recogiendo un dato que no era el real. ¿Y cómo te da? Y ahora da 26,8% el candidato del equipo de Alfredo Cornejo, 20% Luis Petri, un candidato de peronismo 12,8%, Ulpiano Suárez 9,1%, un candidato de la izquierda 3,8%, igual que el del Partido Verde, uno de otro espacio 1,1% y 22,6% de indecisos. Bien. O sea que el total de Cambio Mendoza, la sumatoria entre el equipo de Alfredo Cornejo y Ulpiano Suárez, nos da casi 36% de intención de voto directa, que con el proyectado se va al 42%. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vemos es, respecto de febrero, en febrero lideraba Luis Petri la intención de voto con un poquito más de 28 puntos, y hoy cae 8 puntos, más de 8 puntos, ¿no? Por eso está enojada la gente de Petri, por eso está llamando a algunos comunicadores, está diciendo, ¿qué pasó en esta encuesta? Eso he escuchado yo. Yo también lo he escuchado, quédese tranquilo, sí, yo también lo he escuchado. Siempre se la agarran con el mensajero, ¿no? Siempre, Marta, siempre. Tenemos una costumbre. Estamos nosotros también estamos acostumbrados. Somos dos profesiones que estamos acostumbrados a que se la agarren con el mensajero. ¿Qué número flaquitos, Marta? ¿No? ¿Qué número bajito? Bueno, algo decías recién. 26, el que más mide.
¿no? Sí. No sé si es normal, porque no ha empezado ninguna campaña todavía. Es porque no, claro, la campaña no empezó. O poco interés en general por la política de la gente, no sé cómo lo interpretas. Sí, por supuesto que la gente no está en modo electoral, falta mucho. Pero sí, para nosotros es importante ver qué candidato se va perfilando, quién se va perfilando con mayores chances alcanzar, a suceder a Alfredo Cornejo en este caso. Entonces, por eso a partir de febrero empezamos a hacer este tipo de mediciones, para incluyendo justamente la intención de voto directa, más allá de la potencialidad y demás, para ver quién por lo menos arranca, cuál es con el piso en el que arranca. Después la gente termina optando por la oferta electoral que le propone la política, ¿no? No elige, se sabe que la gente opta, no elige. Sí, no elige lo óptimo, sino lo que tiene, lo que hay. Claro, lo que tiene en la vidriera, obviamente. Exactamente. Y bueno, esto es digamos que esto es el punto de partida. El dato es que Luis Petri cae en alguna medida arrastrado también por el descenso de la aprobación del gobierno de Milei, que bueno, obviamente todos sabemos que el año pasado dio el salto, digamos, de Cambia Mendoza a La Libertad Avanza, y bueno, obviamente esa asociación es inexorable en una parte del electorado, pero yo les diría que no es el único dato por el cual cae. También hay cuando la elección empieza a acercarse, digamos, o la decisión empieza a acercarse a la fecha electoral, a medida que va avanzando la fecha electoral y acercándose al día del comicio, bueno, la ciudadanía se va poniendo un poco más práctica, más concreta, y en realidad ahí empiezan a pesar aspectos tales como, bueno, la experiencia de gestión, aspectos tales como, bueno, equipos con capacidad comprobada, gobernabilidad y demás. Y cuando vemos que esta migración que se produce desde de una porción de sus electores a un candidato del equipo de Cornejo o al propio Ulpiano Suárez, bueno, da cuenta, digamos, de que en realidad todos esos aspectos que le acabo de mencionar, y que no es opinión, sino dato, digamos, de la ciudadanía, de por qué toma esa decisión, bueno, empiezan a pesar, ¿no? Entonces se conjuga esa erosión del gobierno nacional que en una parte lo arrastra, y también esa mirada mucho más práctica y más concreta respecto de quién quiere que sea, a quién eligen para suceder. Marta, última de mi parte, pero te consulto ya no sobre números concretos, sino sobre la sensación, lo que te trasladan tu gente que sale a la calle a hacer las encuestas, más teniendo en cuenta que esta fue presencial, lo cual, como decíamos al principio, toma otro valor. ¿Qué grado de involucramiento encontraron en la sociedad, en los encuestados, con los problemas de hoy, digo, ¿no? Porque quizás cuando hay una cierta crisis como la que se vive hoy en día, la ciudadanía puede empezar a buscar respuestas en la política, puede empezar a buscar respuestas en la religión, puede empezar a buscar respuestas en un montón de cosas, ¿no? ¿Qué sensación se quedaron los encuestadores en la relación con los encuestados? ¿Hay voluntad de contestar? ¿Hay voluntad de participación? ¿Hay interés del momento? Bueno, la verdad que nosotros hace muchos años hacemos encuestas presenciales en Mendoza, que nos permite, digamos, los costos nos permiten hacerlo acá. La verdad que a nivel nacional hace años que no hago una encuesta presencial porque sería inviable hoy. Pero tengo un equipo de encuestadores que está muy entrenado, digamos, para sacar los datos. Sí, lo que me transmiten es, obviamente, mucho desconocimiento, sobre todo en general con la dirigencia, que cuesta, digamos, ponerlos en sintonía en ese sentido, y lo que transmiten también es el malestar por la situación económica. De hecho, cuando preguntamos qué temas debería priorizar el próximo gobernador, bueno, el tema de la economía sobresale por encima de cualquier otro. Marta, y ahí un puntito, perdón que te interrumpa, porque estoy mirando justamente esa parte. Aparece en segundo lugar, para mí de manera un poco sorpresiva, no sé si yo me he perdido algún dato en la secuencia, pero la salud.
No, Sí. uno no es extraño que se preocupe por la economía, es la economía, el empleo, ¿no? Pero Sí, aparece ahí sí. nomás cerquita, no tan lejos, con un 30 y pico % de gente preocupada por la salud. Sí, ¿Cuál? gente preocupada por la salud, incluso se pone por encima de la seguridad, el nivel Por de encima de la preocupación seguridad, salud. claro, más la Pero- salud que la seguridad. ¿Será por la suerte, sentir una cierta desprotección? Inseguridad respecto de la cobertura de salud. Sí, sí, y Eso también es, está inseguridad súper respecto a vinculado la al tema. cobertura de la salud, básicamente. Sí, y está muy vinculado al tema económico, muy vinculado Mirá al tema vos. económico, porque lo que ha sucedido es que en el último tiempo mucha gente ha tenido que dejar de pagar prepagas, las obras sociales están desfinanciadas, entonces los niveles de atención son bastante más precarios Sí. de los que había hace un tiempo atrás. Los coseguros también de muchas obras sociales se han incrementado y eso impacta directamente en el metro cuadrado de la gente. Ujú. Entonces, por eso digo, parece un tema absolutamente disociado, pero no, está muy, muy vinculado con la situación económica y con el malestar económico que hay Sí. en este momento, y bueno, y por eso terminan esos temas poniéndose, digamos, al tope de la agenda Sí, de sí, sí, demanda muy ciudadana. interesante porque asoma como una preocupación que hasta hace un tiempo seguramente vos no Era no muy aparecían, periférico. ¿no? Sí, No sí, aparecían en era las periférico. encuestas, Incluso hay cuando una hacemos relación ahí ranking, entre las colas en el Lago Mayores de 4 cuadras para hacerse un estudio, ¿no? Y esto. Claro, Ujú. que en realidad, Mendoza se caracteriza por tener un sistema de salud de muy buena calidad, el sistema de salud público es de buena calidad, pues hay buenos profesionales, realmente los hospitales, los centros de salud funcionan bien, pero nada es suficiente cuando se incrementa de manera exponencial la demanda, que es lo que ha sucedido en este último tiempo. Entonces, todo eso empieza a impactar muy negativamente en la situación, en la vida cotidiana de la gente, y por eso el tema salud es, justamente es uno de los datos que más sorprendió del estudio, por eso yo le dedico ahí en el informe un párrafo especial para Ujú. explicarlo. Ujú. Perfecto, Marta. Bueno, Muy bien. buenísimo. Gracias. A estar atentos la Bueno. gente, los candidatos. A mí eso es interesante. Sí, sí. Estén atentos a las cosas que aparecen como preocupaciones. Claro, y sí. Las señales Así es. claras que da la gente. Esta preocupación de ir perdiendo el beneficio de la salud o que la salud por la que uno paga no alcance y tenga que pagar un coseguro. La verdad que es muy interesante en ese aspecto, bueno, nosotros también. Así que, bueno, nos volvemos a Así es. encontrar en un mes. Claro, en cuanto volvamos después del Mundial. Y vamos midiendo. Ya le Ya está, entra- ya le está ya- poniendo ficha. Ya entra en estado de inanición Albornoz. no, Terminó de hacer la seguro, nota y ya está pidiendo la otra. Yo sin Claro. encuestas en la mano padezco. Antes del ¿Qué Mundial padece? seguro que les comparto algunos datos de encuestas No, sí. nacionales, porque también estoy midiendo a nivel nacional en mayo, así que Dale, seguramente los te esperamos. compartiré. Los esperamos. Gracias, Bueno, Marta. cómo Beso, no. Marta. Bueno, Marta- que tengan un lindo día. Chao, Gracias, igualmente. querido. Buen día Chao, chao. miércoles. Marta Reale, directora de Reale Dala Torre Pero, Consultores. hablando Qué de insoportable este tipo, Pará, por Pará Dios. un poco, pero dejá Descansar a la gente, basta de números. Aflojó un poquito. Escuchá, hay un dato muy, muy divertido. Este te va a gustar, a vos. A ver, ¿A quién? Ha aparecido una encuesta No te digo. en el... dale. ¿Me dejás hablar? En Clarín, Sí. ¿no? Que le da súper bien a Petri. Ah, apa. ¿Y a Cristina La Pérez? cuestión- pará, pero está relacionado por ahí. Así, si escuchás, te vas a divertir. Es de un grupo llamado Grupo Mide, bastante Mide. desconocido, Ajá. hecha en Mendoza, Sí. que Sí. dice que Cornejo la gestión declina, que Petri es el mejor candidato. Sí. El Grupo Mide es de una expareja, lo preside una expareja de Cristina Pérez, que se llama Gonzalo Janín, ¿no? Esto es muy simpático porque está bueno. haciendo ruido. Es que es A ver, bastante raro. ¿cómo llega? Es un ex gerente también de Grupo América, Janín. Era para la Sí, pareja sí. anterior a Luis Petri de Cristina Pérez. ¿no? Ujú. Ah, yo Y pensé es que ibas a decir impresionante. Gustavo Grobocopatel. No, esa era otra estación. Claro. Creo que esta era la penúltima. Ah, Lo curioso es eso, ¿no? Es una encuestadora que genera cierta sensación rara, porque no lo conozco. No sé si ustedes han escuchado hablar del Grupo Yo no. Mide. no. Es una encuestadora... Bueno, pero con algo tienen que debutar los muchachos.
Es una encuesta teóricamente hecha para empresarios y bodegueros de Mendoza que publica Clarín en este momento Sí. y que le da súper bien a Petri y le da súper mal a Cornejo. Nada, una perlita de este mundo de las encuestas. Siempre por ahí está bueno darle predilección a estudios donde vos te dicen fue domiciliario. Bueno, pero uno aparte, por uno, no, pero el aparte dato no solo tiene eso, una digo, precisión mayor. hay una cuestión de trayectoria, de conocimiento, de un montón de cosas. Obviamente uno, Bueno, por eso te traía este claro, dato. como Mirá, como el grupo- cualquiera, escucha. como cualquiera, podés tener en 200 años de encuesta que tiene Marta trabajando con una trayectoria muy importante, no solo en Mendoza, sino a nivel nacional. Alguna le habrá pegado más, otra le habrá pegado menos, seguro, pero Sí, de sí. repente te aparecen estos tipos que no saben ni quiénes son. Escucha, encuesta en Mendoza, situación de la provincia, en base a un sondeo de 1917 casos. ¿Esa la de Mide? Exacto. En la de Mide. Ajá. ¿En qué Mide. dirección diría Diría. que va el país con Cornejo? Incorrecta, 57%. Correcta, 30%. No sabe lo contesta, 13%. Bien. ¿Y a ¿Qué, Petri? pará. ¿Qué imagen tiene del gobernador Cornejo? Negativa, 62%. Positiva, 36%. No sabe, no contesta, 2%. Sí. Y a ver, ¿qué espacio Pero político se siente más representado? La Libertad Avanza, Claro. 38, ninguno 18, peronismo 14, kirchnerismo 10, UCR 7, PRO 4, izquierda 4. Bla, bla, bla. Encuesta en Mendoza, ¿qué espacio político? Bueno, ese lo dijimos. ¿A quién votaría? En las próximas presidenciales, Milei va primero con 39%, Kicillof 18 en el segundo. Y acá viene lo que decía Albornoz. Petri, 80%. 30% para Petri, Sí. 10% para Ulpiano Suárez, Bueno, es el mismo número que Marta Reale. 8% para Félix, Ajá. 7 Estebanato, Para Félix. 7% Estebanato, 6% de Stefanis, 6% Anabel Fernández Agasti, 4 Vadillo, 3 de Marchi, 3 Tadeo García Salazar, 2 Alacino, 2 Rodolfo Suárez, le gana Rodolfo Suárez. le gana a Natalio Mema, 1%, Costarelli, 1%. 1%, Mema, no. Bueno, ahí está, esos son los Bueno, datos. lo que me llama la atención es que todos los candidatos peronistas, Mm, todos muy relacionados a los municipios y uno muy relacionado al kirchnerismo, sí. entre todos suman mucho. Claro. Sí. Es un artículo que firma hoy Eduardo Paladini en Claro, Clarín. esta es la famosa encuesta del Grupo Mide. Bueno, Bueno, hablando de Clarín, Bueno. toda esta movidita que Sí. contaba hace un rato el amigo... No Sí. sé si me voy a despedir. Toda esta movidita que contaba hace un ratito el amigo Pablo Segura respecto al Mundial, Sí. fueron 25 palos verdes. Claro. Lo que puso la familia del ex canciller para quedarse con el 100% de Verde. Teis Sport, Exactamente. que ahora van a tener la productora y el canal para transmitir. Y en ese paquete, Clarín, que nunca pierde, es como se queda con los dos canales de DirecTV Sport, porque ustedes saben que los Huerten son los dueños de DirecTV, se quedan con los dos canales de DirecTV Sport para meter en Flow y pasar el Mundial. Bien. Esto no dan puntadas sin hilo, viejo. No. Es terrible. Sin duda. Y ahora te voy a mostrar algo que te va a interesar y que por ahí lo podemos charlar mañana. Bueno, si usted lo dice. 11:05. Gracias, Bueno, Albornoz, gracias, todo López. muy lindo. Chao, hasta Hasta luego. mañana.